Listo, comenzamos. Bueno, como saben, hoy día es la clase de refuerzo de las 4 clases anteriores que tuvimos, ¿sí? Vamos a compartir. Igual, si tienen alguna pregunta, por favor, a lo último, no se olviden, a menos que haya algo importante que hablar durante la clase, vamos haciendo pequeñas pausas como tal, ¿sí? Listo, Licen. Voy Listo. voy a tratar de enfocarme más en la última materia que vimos, que fue de los fármacos, que como yo les decía, es lo que más van a hacer en su vida diaria, ¿sí? Habíamos hablado de la bioquímica, nosotros ya sabíamos que la bioquímica viene de un proverbio, ay, se me trabó la lengua, perdón, de una palabra de un latín como tal, ¿sí? Que proviene de bio, que significa vida, y química, todo lo que tiene que ver con las actividades químicas de nuestro organismo. Nosotros ya sabíamos y habíamos hablado de que para que nuestro organismo pueda actuar o pueda realizar una actividad específica, necesita una manifestación como tal de una o más funciones o más componentes de nuestro organismo, que de ahí conllevaba diferentes tipos de reacciones para poder subsistir, vivir, entre otro tipo de cosas, ¿no? Es ciencia que estudia esas funciones vitales que nosotros necesitamos, ¿no? Nuestras moléculas, habíamos hablado de enzimas, habíamos hablado de partículas, microorganismos, habíamos hablado de células que actúan para poder nosotros subsistir. Uno de los ejemplos más comunes que nosotros habíamos hablado era la glucosa, que es lo que se ha mencionado en todas estas clases. Es uno de los mayores ejemplos como tal de nuestra química en nuestro organismo, nuestra bioquímica como tal, porque nosotros necesitamos que esa molécula, esa hormona que nos ayuda a que nuestro organismo funcione, una sustancia como tal eliminada por el páncreas, para poder nosotros establecer un valor normal de glucosa en la sangre o de azúcar como tal, como lo conocemos vulgarmente en nuestro organismo, pueda funcionar bien y nos haga beneficio y no mal a nuestro organismo, necesitamos un apoyo, ¿no? Que era la insulina. Esa insulina nos regulaba, pero no era necesariamente que venía, se regaba y ya. Nosotros habíamos hablado en una parte funcional como tal, que necesitaba un apoyo, ¿sí? Y era un ejemplo como tal del proceso de la formación del adenosín trifosfato, ¿no? Habíamos hablado de una parte específica que necesitaba un cuerpo, venía la enzima, lo transformaba y eliminaba una sustancia o algo ya transformado, ¿sí? Y esa función como tal, ese proceso molecular, químico que tenemos en nuestro organismo, es de lo que trata la bioquímica. Habíamos mencionado también algo específico, que era la relación de nosotros que tenemos de la atención primaria en salud. La mayoría piensa que la bioquímica no es que eso es para los médicos porque van a estudiar la sangre, que van a estudiar los químicos, que van a estudiar los medicamentos, entre otro tipo de cosas. Pero como yo les decía, nosotros para poder hacer una actividad indicada por el médico o recomendada por algún profesional de salud, nosotros tenemos que saber no solo el por qué lo vamos a hacer, sino el para qué y el prevenir que no cause daño, porque como habíamos hablado en la última clase, que se hablaba específicamente de los medicamentos, habíamos mencionado sobre los efectos adversos que producen ciertos medicamentos. Entonces, en esta parte de la química, tal vez nosotros no vamos a actuar directamente con un medicamento, pero vamos a actuar el por qué se está haciendo tal actividad. Un ejemplo, cuando llegan pacientes a la consulta externa, si estamos hablando de atención primaria de salud, por lo general todo es consulta externa y atención de centros de salud o consultorios como tal, ¿no? Llega un paciente a hacerse atender, nosotros verificamos de manera visual algo, pero evidenciamos, ¿sí? Con una, como tal, evidencia científica, valga la redundancia, una evidencia química, ¿sí? Nosotros podemos evidenciar o comparar o al mismo tiempo vincular e ir direccionando con lo que nos está manifestando el paciente. Lo que habíamos hablado, yo estoy aparentemente sano, me siento bien, no tengo ninguna molestia, ¿sí? Viene un resultado de examen que me verifica otra situación. Uno de los ejemplos más comunes que nosotros tenemos y que ustedes escuchan es que, ejemplo, el cáncer es silencioso, no da síntomas, hasta cuando ya ha avanzado, cuando ya hay un punto en el cual donde a veces ya no hay marcha atrás. Es por eso que se incentiva tanto a la prevención, ¿sí? De enfermedades y la promoción de salud,
¿Cómo? Con la atención subsecuente que nosotros tenemos que tener. No tenemos que esperar a que tengamos la enfermedad, tengamos en ese momento el conjunto de sintomatologías como tal, que es una enfermedad de cualquier circunstancia para poder nosotros irnos a atender. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros estudiamos la química como tal sanguínea, cómo está funcionando de manera vital esa sangre, cómo están los glóbulos rojos, blancos, todos los componentes como tal, nosotros podemos prevenir. Un ejemplo, llega un paciente que tenga, nuestro valor normal de glucosa es 70 mínimo y máximo 120, dependiendo del estrés en el que esté pasando y dependiendo de la enfermedad como tenga agregada. Si ya va teniendo diferentes tipos de enfermedades que tal vez alteran el metabolismo o alteran el páncreas, ya van a ir variando. Pero una persona, dentro de que no tenga una complicación específica ahí y llegue sin sintomatología y hacemos una glucosa en sangre y tiene 180 y yo ya sé que el valor normal es 120, tengo que indagar. No ha desayunado, no ha comido algo en específico que haya fomentado aumentar su glucosa. Comenzamos a evidenciar tal vez la historia clínica. El paciente nos dice, es que mi mamá es diabética y mi abuelo también. Entonces yo ya tengo un antecedente patológico familiar, estoy evidenciando esa química. ¿Y qué yo voy a hacer? A tratar de prevenir que eso no llegue a necesidad de medicamentos. Porque la idea no es que, bueno, yo no le puedo dar medicamentos porque me sale caro. La idea es que el paciente no se haga dependiente de algo. ¿Cómo vamos nosotros a controlar todo eso? Con una buena dieta, ejercicios rutinarios, entre otro tipo de cosas, ¿no? Porque eso es hablando algo de prevenir. Ahora vamos a hablar algo que tal vez nosotros detectemos, pero no podemos prevenir, como las enfermedades, como en alguna parte se les mencionaba, el aumento o la disminución, la ausencia, la carencia, el aumento excesivo de alguna enzima, de alguna proteína o algo que va a producir enfermedades que conlleven a un daño posterior o que conlleven a algo que ya no va a haber reversión. Pero la idea es tratar de disminuir, ¿sí? Los efectos que vaya a causar. Tenemos uno de los ejemplos aquí que lo habíamos mencionado, ¿sí? La idea es detectar algo de manera pronta. Hay enfermedades que pueden causar un daño letal a un nuevo producto y que lo más viable es suspender ese embarazo en el caso de ser necesario o en el caso de que sea lo más probable. Nuestro país existe un código de ética, un código moral que no nos ha aprobado a que el paciente, en este caso la madre como tal, decida si por alguna enfermedad no de tipo curable o que haya tratamiento, sino las incurables o sin tratamiento y que el paciente no va a tener mejoría a corto o a largo plazo, no le permite decidir. Existe un sinnúmero de controversias, alguien va a decir, no es que Dios, no es que la ética, no es que la moral, no es que esto, lo otro. Es una discusión muy amplia que aquí no estamos en clase de bioética para mencionarlo, pero es muy importante de que si se detectaría esto, la idea y lo viable es suspender porque el único perjudicado a lo largo de su vida va a ser el nuevo producto. Ustedes han visto pacientes con ejemplo, aquí tenemos una miel meningocele. Esa miel meningocele es complicado operar en el país, súper complicado, no se arriesgan mucho, no se lanzan a operar algunos médicos de cirugía como tal, neurocirugía, médicos especialistas en la médula, médicos especialistas en columna y encima que tengan su subespecialización en neonatos. Es muy complicado, no se arriesgan. Tenemos pacientes que nacen con la hidrocefalia como la tenemos que aquí arriba, en la gran, si no es del 90%, tienen una corta probabilidad de vida o una corta esperanza de vida y por lo general los niñitos a partir de los 5 años ya no sobreviven. Entonces, existe este tipo de situaciones que cuando los detectan en el embarazo o los detectan al nacer, se tiene que tomar medidas, pero lo ideal es que si están durante el embarazo, lo ideal, lo óptimo por una vida plena, tener una calidad de vida es suspender para que no haya este tipo de cosas, porque no es solamente que se va a brotar, va a ser paralítico, algunos tienen retraso en alguna parte neuromotora, ¿sí? Entre otro tipo de cosas. La parte de aquí, la parte intelectual es súper afectada, a pesar de que se le ponga válvulas, lo que sea,
El riesgo es alto, como les decía, la complejidad es alta, riesgo de infecciones, las meningitis producen diferentes tipos de convulsiones, diferentes tipos de daño en motricidad cerebral, entre otro tipo de cosas. Entonces, la idea de todo esto, ya que nos fuimos a algo grave y algo que hace rato habíamos hablado, de ejemplo, como la diabetes, la idea es prevenir, estudiando la química como tal sanguínea, estudiando lo que haga falta o lo que sobre. Porque si yo detecto que viene una paciente que tiene siempre los leucocitos, su valor normal es de 4.000 a máximo unos 8.000, ya como tope 10.000, arriesgando que haya tal vez una leve infección. Pero si viene un paciente a un control normal, rutinario, porque le hicieron control preventivo en su lugar de trabajo y le mandaron a salud de personal, y le encontramos los leucocitos en 2.000, quiere decir que no está teniendo defensas. Le mandamos a hacer otro estudio posterior a un reconteo o lo que sea y vemos que está menos. Estamos dando a entender con esa evidencia científica, con esa evidencia bioquímica, que nosotros tenemos un paciente posible o potencialmente con cáncer, ¿sí? Si nosotros hablamos de la glicemia, igual, vemos, le mandamos dieta, luego de los controles subsecuentes a 3 meses, vemos que esa glicemia en vez de bajar y el paciente nos dice, no, yo sí estoy haciendo esto, comienza a subir, corroboramos con una glicemia, con una glucosa glicosidad, que es la específica para detectar la diabetes, y se le va hasta sobre 3, sobre 4, cuando su valor normal es 1 punto algo. Entonces ya estamos corroborando con una bioquímica sanguínea de que ya hay algo y debo de actuar en algo, ¿sí? Entonces, por eso está tan relacionado y está tan encaminado a que cuando ustedes vayan a trabajar en donde sea, tienen que ir corroborando lo que ven, ¿sí? Con lo que yo sospecho o yo al mismo tiempo estoy sustentando algo, ¿sí? Lo que hemos venido hablando, ¿sí? Las enfermedades características que nosotros solo con el hecho de controlar, de corroborar, de estar pendiente de una química sanguínea, de poder evidenciar de que está funcionando bien nuestro organismo, porque nuevamente les digo, y vamos siempre a tener esto en claro y nos tenemos que llevar. No es que yo como y no engordo y no pasa nada, ¿sí? En algún lugar se está acumulando esa grasa, en algún lugar se está acumulando esa glucosa, en algún lugar se está acumulando todo lo que mi organismo no necesita y está reteniendo. Como habíamos hablado de un ejemplo, las personas delgadas dicen, no, yo tengo un metabolismo rápido, no pasa nada, yo puedo comer el chimborazo de arroz con el cerro de papas y la carne frita que desborda el plato y no pasa nada porque yo no engordo, no me salen ni espinillas, un ejemplo y cosas así. Pero hacemos un control de glicemia, perdón, de colesterol, de triglicéridos, y comenzamos a ver esos colesterol y triglicéridos por los cielos. Y eso conlleva, claro, el paciente de manera visual, nosotros no evidenciamos fácilmente un reservorio como tal de eso, pero nosotros vamos a los vasos sanguíneos y encontramos esto. ¿Sí? Que las capas de las venas de los vasos sanguíneos comienzan a engrosarse y van a llegar al punto de no permitir una circulación correcta. ¿Sí? Recordemos que nuestro organismo necesita algo, va a absorber ese algo y el resto va a tratar de eliminarlo. Lo ideal es que lo va a eliminar a su totalidad. Lo ideal sería eso. Pero cuando nosotros tenemos esta cantidad de enzimas, esta cantidad de biomoléculas que van a actuar, necesita una cantidad similar, un poquito más bajo o con un rango superior, para poder neutralizar lo que va a hacer. Pero yo no voy a tener esta cantidad para esto, pero yo me alimento esto. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es eso, claro, eliminar la mitad, tratar de eliminar un poquito más tal vez, sobreforzar al organismo a tratar de digerir, metabolizar, transformar, ¿sí? Y el resto vamos a comenzar con depósitos, ¿sí? Ejemplo, tenemos uno de los ejemplos más claros, era la obesidad. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, ¿sí? Que está compuesto la gran mayoría de polisacáridos. Comenzábamos con los oligosacáridos, monosacáridos y todos los componentes como tal de azúcar. ¿Qué hacía? Crear depósito de energía innecesario. Lo que habíamos hablado, nosotros no somos osos que vamos a invernar por meses, días o un año para nosotros acumularnos de grasa porque no vamos a comer durante todo ese tiempo. Nuestro metabolismo no funciona así. Nuestro metabolismo se alimenta, absorbe, transforma, genera energía a través del adenosintrifosfato que ya habíamos hablado, genera esa energía para que nuestras células trabajen bien.
y el resto hasta luego lo desecha, ¿sí? En el mejor de los casos. Entonces nosotros, no se olviden que ya nos van a empezar a preguntar, ya les han de estar preguntando, ustedes ya han de haber visto por ahí o empiezan a investigar. ¿Y qué hacen? Empezar a tener dudas de todo lo que estamos y lo que no estamos viendo. Y tenemos que ir direccionando, por favor, a eso, a la promoción de salud, a la promoción de salud, a la prevención de todas estas enfermedades, ¿sí? Ustedes ven a los países desarrollados que ellos no mueren por lo general de este tipo de enfermedades. Su riesgo de muerte en países desarrollados es accidentes y otro tipo de situaciones, pero el principal viene accidentes. Luego viene otro tipo de enfermedades como tal congénita o algo por el estilo, y luego viene la vejez, porque ellos tienen una dieta diferente. Si ustedes se van a Europa, la gran cantidad de gente fallece por vejez. Es un alto número, la incidencia perdón, la esperanza de vida de ella es altísima, a diferencia de nosotros, la esperanza de vida es de 60 a 70, allá es de 80 a 90, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda su forma de vida es diferente, ¿sí? Ustedes no ven que en ejemplo, en países desarrollados como en Asia, la obesidad sea alta, ¿sí? En el continente asiático, perdón. La obesidad sea alta. La obesidad es mínima. Enfermedades cardiovasculares son mínimas. Son otro tipo de cosas. Ellos fallecen incluso por la sobrepoblación. Ellos fallecen es por adultez ya mayor. En cambio, a diferencia de Estados Unidos, México y todos los países de Latinoamérica, nosotros más fallecemos por enfermedades agregadas. Nuestro principal punto de fallecimiento y en los índices están obesidad, hipertensión, la diabetes mellitus, todas las complicaciones que se conllevan a cualquier tipo de infección, de cirugías y toda la historia, accidentes de tránsito. Y de ahí conllevan el resto. Pero la vejez no es uno de los principales porque tenemos un mal estilo de vida, no prevenimos enfermedades. Lo que nosotros hacemos es, yo me siento bien, estoy gordito, pero estoy sano. Y cuando ya vienen las complicaciones recién, y a veces, no en la mayoría de los casos, van a hacerse atender. Y como siempre vemos, le mandan 21 pastillas y tienen que tomar 3 pastillas diarias cada 8 horas, se supone que es por 7 días. Al quinto día del antibiótico ya está dando efecto, ya me siento bien y dejo de tomar. Y no cumple el tratamiento del medicamento, viene la resistencia para cualquier tipo de medicamentos que nosotros hacemos, ya nos curamos y regresamos a nuestra vida. Y es nuestro estilo de vida. No puedo decir que todos, pero en su gran cantidad lo somos así, por evidencia, por estudios, por estadísticas y por todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, la idea de todo esto, de la bioquímica como tal, es nosotros de entender el por qué necesitamos esto, el por qué hacemos algo, el por qué pedimos algo y el por qué nos mandan una dieta correcta, un medicamento, un ejercicio, un alimento, entre otro tipo de cosas, ¿no? Y aquí habíamos hablado de algo específico, ejemplo de la fluidoterapia, ¿sí? Cuando nosotros habíamos hablado de la cantidad de líquido que ingresa a nuestro organismo, no es que yo puedo ingresar la cantidad que sea y el organismo va a botar la misma cantidad. Yo les había dado un ejemplo de un componente específico, ejemplo, el sodio. Cuando ustedes van a un lugar a trabajar, ¿qué le dicen al ministro de solución salina? Sodio, como tal, el nombre lo dice, ¿no? Solución salina, son sales de hidratación, y en la sal nosotros encontramos sodio, ¿no? ¿Qué pasa cuando este componente llega a nuestras células? El sodio es homeostático, o sea, es como que, bueno, yo voy a mantener esa osmolaridad en nuestra célula, voy a permitir que esté así y lo que no necesito lo boto, ¿sí? Entonces, cuando llega el sodio a nuestro organismo, llega, ingresa, lo que necesita lo cierra y el resto lo elimina. En cantidades correctas va a trabajar, nuestro organismo va a eliminar y listo. Pero, ¿qué pasa cuando yo administro una fluidoterapia incorrecta? Le dicen, pásale en un bolo de 200 porque tal vez estaba deshidratado, no estaba orinando, lo que sea. Y luego le continuamos a un goteo de 40, 60 por mantenimiento. Yo le dejé el chorro, me olvidé y regresé y esa solución estaba cero. ¿Qué pasa con nuestro organismo? Lo mismo que en todo lo que hemos venido hablando hace un momento. Va a absorber, va a mantener lo que necesita, lo que el sodio hace, mantener, y el resto lo elimina. Y no es que lo elimina directamente la orina. En su gran cantidad, si hay fallo en su organismo, lo que va a hacer es retenerlo en algún lado. La célula lo va a eliminar, pero luego de la célula tenemos vasos,
músculos, tejidos, capilares, que no necesariamente va a lograr eliminarlo de manera correcta. Y podemos acumular al paciente de líquido de manera innecesaria. Y en el mejor de los casos, posterior, con apoyo, con líquido, suspensión o lo que sea, vamos a eliminar ese líquido. Pero en el peor de los casos, lo que vamos a hacer es que ese riñón trabaje de manera excesiva para tratar de eliminar y vamos a hacer una falla renal. ¿Sí? Habíamos hablado también que cada solución tiene unos componentes específicos. Ejemplo, solución salina tiene sodio, ¿no? Entonces, cuando yo voy a administrar una solución, yo ya sé que tiene componentes químicos, que tiene, mi sangre también tiene componentes químicos, entonces yo tengo que corroborar y hacer una comparación de lo que yo voy a administrar con lo que tiene el paciente. Ejemplo, ya listo, está deshidratado, tiene un accidente de tránsito, lo que sea, necesita líquido porque ha perdido sangre, listo, yo le voy a administrar hasta corroborar, porque es una emergencia, hasta corroborar las cantidades de sodio en mi sangre tal vez. Pero, si viene el paciente, tal vez está un poco deshidratado, el ejemplo que hace rato les dije, y me dicen que le ponga 200, listo, le voy a poner 200 hasta que haya tal vez una evidencia, pero llega el paciente deshidratado, me entregan la química sanguínea de un examen de laboratorio previo a la administración de sodio o durante, y yo veo que el sodio está elevado. Yo no le puedo administrar más sodio aún, por lo que yo voy a hacer es que esas células van a llegar al punto de no poder controlar, van a encharcar al paciente, y el fallo como tal es donde nosotros vamos a mandar toda esa sangre en volúmenes grandes, que es a nuestro corazón y a nuestros riñones para poder eliminar. El corazón bombea para circular y el riñón lo que va a tratar de eliminar. Entonces vamos a perjudicar a otros órganos, ¿sí? Teníamos otro ejemplo. Llega un paciente consciente que le duele la cabeza, alguna sintomatología en específica, y el doctor le dice, pásele un bolito de dextrosa. Y él le dice que es diabético. Entonces yo antes de administrar, si la dextrosa sé que tiene componentes de los polisacáridos, yo ya sé que esa dextrosa va a subir la glucosa, yo tengo que corroborar primero. No necesariamente voy a hacer un examen de sangre en la vena. Nosotros tenemos los glucómetros para poder valorar la glucosa en la sangre. Entonces, una glucosa periférica, voy a ver, a evidenciar con la buena técnica correcta todos los procesos que tengo que hacer y veo una glucosa en 300. Entonces, ¿cómo yo voy a administrar una glucosa a un paciente que de por sí ya tiene una glucosa alta? ¿Sí? Entonces, yo corroboro con esa química sanguínea porque yo no puedo agregarle un componente que sé que no es del valor correcto, que no es la solución correcta, a algo que nosotros tenemos totalmente elevado. Vamos a producir un daño a ese metabolismo, vamos a producir un daño a ese paciente. Entonces, tenemos que corroborar esa función de nuestro organismo para poder nosotros administrar algo, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de eso. Todo tiene un porqué y un para qué. No es solo de administrar por administrar los medicamentos. Ya. Habíamos hablado de las enzimas y les estaba nombrando hace un momento. Las enzimas como tal, habíamos quedado en claro que son las principales productoras, perdón, son el transporte como tal para nuestra energía. Nos ayudaban a que funcionen nuestros organismos, ¿sí? Y es lo que hace justo esta imagen que nosotros vemos aquí, ¿no? Tiene un componente, llega el otro componente ayudante y transforma en algo eso, que ya vamos a hablar más adelante, especificando va a diferenciar porque existen diferentes tipos de enzimas, diferentes tipos de químicos como tal para que nosotros podemos actuar, ¿no? Incluso en una parte habíamos hablado de que existe el proceso de catabolismo y anabolismo una vez que ya haya producido esta enzima algo, ¿no? Cuando ya produjo algo, va a hacer algo el organismo para poder ya sea degradar o ya sea producir una energía, ¿sí? Aquí hemos hablado, ¿no? El sustrato, la enzima, lo que hace un momento le decía, existe la enzima como tal, que es el medio de transporte, el medio transformador, y un componente extra, ¿sí? Aquí está el sustrato y aquí está la enzima. Lo que hace al momento de mezclarse esas dos situaciones es producir algo. Ese producto lo que va a causar es toda nuestra actividad de nuestro organismo, ¿sí? Ejemplo, nosotros tenemos una enzima, un ejemplo, llega el azúcar, viene, la transforma y la elimina a través de energía.
¿sí? Pero si nosotros no tuviéramos ese medio de transporte, nosotros no tuviéramos ese producto para poder realizar alguna actividad, nosotros no tuviéramos, ¿qué se podría decir? Nosotros no tuviéramos la fuerza como tal para poder actuar algo. Nosotros no tuviéramos una circunstancia específica o una actividad específica para nosotros poder tal vez caminar, tal vez funcionar nuestro cerebrito. Habíamos hablado de ejemplo que si nosotros no teníamos la actividad de, de la sinapsis, que es la unión de una neurona con la otra, nosotros no teníamos, ejemplo, esta transformación para producir esa energía, ¿qué pasaba? Nuestro cerebro dejaba tal vez de funcionar en ciertas funciones como tal. Ejemplo, caminar, hablar, tener los ojos abiertos, darnos una fuerza para tener estabilidad. No va a dejar de funcionar para haber neurotransmisores que permitan aún circular la sangre, que permitan aún y que el corazón lata, los pulmones funcionen. ¿Por qué? Habíamos dado un ejemplo. 7, 8 de la mañana en los actos cívicos de un estudiante que no ha desayunado, ¿qué pasa? Desde de la noche anterior no ha desayunado, se desmayan. ¿Por qué? Porque el organismo es tan inteligente que centra esas actividades, esa energía que ha producido las enzimas, ¿sí? En los órganos diana y en las funciones específicas. La centra, que su cerebro siga mandando energía, siga mandando estimulador, que esa sangre siga circulando, que ese pulmón siga funcionando, que ese corazón y el resto lo detiene. Y por eso, ¡pum!, se desmaya porque va centrando y va mandando a donde uno necesite específicamente. Si nosotros no tuviéramos eso, ¿sí? Nuestro organismo no funcionara en muchas circunstancias. Y es lo que habíamos hablado y una de las tareas que ustedes tienen. Cuando tienen un paciente que tiene aumento, ¿sí?, o disminución de ciertas enzimas, el organismo deja de funcionar correctamente. Un ejemplo, si tenemos un aumento, un daño como tal, de una irritación y produce daño en el hígado, una hepatitis, los diferentes tipos de hepatitis que hay, ¿sí? ¿Qué va a producir? Que ese órgano, perdón, ya no actúe de manera correcta y ya no sintetice o ya no elimine, ya no produzca hacia la vesícula y hacia el estómago sustancias específicas para nosotros degradar y transformar los alimentos, ¿sí? Va a suspender, va a disminuir, va a aumentar, entre otro tipo de cosas, la producción de esas sustancias. Y nosotros, si tenemos pacientes con cirrosis hepática, si tenemos pacientes con hepatitis, tenemos pacientes con algún problema como tal específico del hígado, algún problema hepático, sabemos que la dieta va a ser totalmente diferente. Y les había puesto un ejemplo. Cuando tenemos pacientes operados de la vesícula, le extraen la vesícula, sabemos que la vesícula es un órgano que está pegado al otro órgano que es el hígado. Mediante eso, es como un reservorio, ayuda a transformar, a eliminar ciertas circunstancias específicas para los jugos como tal gástricos que se eliminan de los jugos hepáticos y ayudan a degradar todo el proceso que les digo. Ya no tenemos eso, ya no se va a degradar correctamente, no se va a transformar y suspendemos un sinnúmero de alimentos y sustituimos con otros alimentos que sí pueden ser degradados, porque ya no tienen esa sustancia que ayuda a que esas enzimas, que ayuda a que ese organismo funcione de manera correcta, ¿sí? Ya, aquí tenemos ejemplos de las principales funciones de las enzimas, ¿no? Metabólicas, digestivas. Habíamos hablado también de un ejemplo de que en aparte de las enfermedades, en cierto rango de edad, disminuye la producción de estas enzimas. Un ejemplo como tal son las lactasas. Cuando llega un paciente a los 65, 70 años de edad, tenemos que comenzar a aumentar, ¿sí?, ciertos alimentos que tengan como tal estas lactasas, que nos ayuden a degradar, a eliminar como tal ciertos alimentos. Ejemplo, todos los derivados, todos los lácteos, ¿sí? Ya no tenemos esas lactasas, que son esas enzimas, y nos mandan a consumir ciertos alimentos que nos ayudan a aumentar para poder nosotros tener una buena digestión, una buena absorción, transformación y absorción de ciertos alimentos, ¿sí? Igual, cuando nosotros tenemos un ejemplo, yo no de los metabólicos como tal, ¿sí? No, vámonos a lo digestivo, como para uno de los ejemplos más comunes y que vemos a diario.
Yo a los 16, 18, hasta 20 años, listo, yo como les decía el ejemplo, como el chimborazo de arroz, con todo, 8 de la noche, metabolizo y a veces 10 y media de la noche ya puedo dormir. Háganme eso después de los 40 a ver si lo pueden hacer sí, y dormir tranquilamente. No lo van a poder hacer porque nuestro organismo ha dejado de producir las enzimas digestivas de manera acelerada que nuestro metabolismo cuando era adolescente o un adolescente adulto, hasta máximo los 20 años que puede ser eso, ¿sí? Va a disminuir su metabolismo, ya no vamos a tener esa cantidad excesiva de enzimas que ayuden a degradar, a transformar y a eliminar, ¿sí? Vamos variando, y por eso es que cuando va avanzando la edad, vamos cambiando nuestra dieta también. Ya no vamos a poder ingerir los ejemplos como les decía, porque ya nuestro organismo no va a metabolizar, ya nuestras enzimas, nuestra química metabólica no va a funcionar de la misma manera de los ejemplos que yo les había dado, ¿no? Aquí teníamos el ejemplo del metabolismo que nosotros tenemos gracias a las químicas de nuestro organismo. Habíamos hablado de que teníamos el anabolismo y el catabolismo. El catabolismo es el que genera la energía en nuestro organismo, el que produce ese adenosín trisfosfato. No nos olvidemos que ese ATP, el adenosín trisfosfato, es ese que va llevando cargado la energía de nuestro organismo, ¿sí? A través de un sinnúmero de síntesis, un sinnúmero de productos como tal, que llevaba el ciclo de Krebs, que está más adelantito, ¿sí? Y el anabolismo es el que utiliza esa energía que ya se produce, ¿sí? Consume ese adenosín trifosfato, lo va a consumir, ¿sí? En una nosotros lo producimos y en el otro lo va a consumir. Uno de los ejemplos, nosotros lo producimos cuando nos alimentamos y cuando nosotros lo consumimos cuando vamos a hacer algo. Ejemplo, ejercicios, nuestro organismo lo vamos a alimentar, lo absorbe, ¿sí? Ya lo está produciendo esa energía, pero ¿cómo lo consume? Un ejemplo, el movimiento peristáltico de nuestros intestinos va a trabajar porque necesita esa energía, ¿sí? ¿Cómo más? Nuestro cerebro para poder funcionar necesita energía, ¿sí? La va a utilizar. Entonces nosotros ¿cómo producimos? No nos olvidemos. Nosotros producimos nuestra energía a través de los alimentos. Habíamos dado uno de los ejemplos como tal de los pacientes veganos, las personas que no tienen una dieta similar a la de nosotros, sino no se alimentan de productos derivados de la carne. Ellos necesitan un sinnúmero de componentes de las vitaminas. No las adquieren a través de la dieta y las tienen que suplementar. Y para nosotros poder estar pendientes de que ese organismo esté funcionando bien, viene esa evidencia como tal la química sanguínea, que estén los glóbulos rojos bien, que ese organismo esté funcionando bien. Nosotros tenemos que ver que esos glóbulos blancos tengan una cantidad suficiente porque va a ser nuestro sistema de defensa ante una enfermedad como tal, ¿sí? Si yo no la tengo, si yo estoy bien, si yo no verifico esa química sanguínea constantemente, sé que ese organismo puede estar fallando porque no hay una dieta agregada adecuada, ¿sí? Déjenme ver si hay algo específico, lo que les mencioné hace un momento, perdón, ¿dónde se me fue? Aquí está el ciclo de Krebs, que es un conjunto de reacciones específicas que yo les había hablado en la mitocondria. Es como hablar del cuerpo humano en general, el hígado, ¿sí? Es una parte específica, ¿sí? Que esto nos permite ayudar a ¿qué? A degradar, a oxidar componentes. Aquí tenemos un ejemplo, los hidratos, lípidos, aminoácidos, produciendo la energía necesaria, ¿sí? Para producir metabolismo en nuestro organismo, específicamente en nuestro estómago, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Si nosotros no tuviéramos la producción necesaria del adenosín trifosfato, si nosotros no tuviéramos la cantidad correcta de energía, nosotros no funcionáramos, ¿sí? Es por eso que lo primero, cuando vemos a un paciente que está semi desmayado, cansado o que no nos responde, nosotros primeramente vienen y dicen, hagámosle una glucosa, ¿sí? Y es una de las cosas que ustedes más van a ver. Ustedes, perdón.